Cordial saludo, profe Raúl. El día de hoy se va a explicar la construcción del código para el cálculo de la norma de infinito y de Frobenius para una matriz n por n. E inicialmente vamos a importar la librería NumPy como np y de esta vamos a importar específicamente la función squared, que va a ser para utilizarla más adelante como la raíz cuadrada. Vamos entonces a definir las variables y las matrices diciendo inicialmente que n es igual a 7, lo que nos va a decir que para una matriz m, que es np.random.ranting, esto quiere decir que va a ser aleatoria cada vez que la corramos, de un rango hasta 9, que van a ser los números que va a tomar, y de un tamaño n por n, que como definimos anteriormente, entonces va a ser 7 por 7. Vamos a imprimir el nombre de esta matriz. Luego vamos a hacer una lista con la sumatoria de las columnas, la sumatoria de las filas y la sumatoria de Frobenius, que es básicamente lo que nos pide el ejercicio. Luego vamos a definir las funciones para las columnas. Entonces inicialmente definimos la función columna, donde la sumatoria empieza desde 0, y en un ciclo for vamos a definir que para i en un rango entre 0 y n va a estar y igual a una matriz, y de esta matriz vamos a tomar las posiciones de una fila i que va a estar dentro del rango, y de todas las columnas. La sumatoria va a ser el valor absoluto de la suma de y de estas posiciones, y la norma va a ser la sumatoria de esta. Luego estos resultados los vamos a ir acomodando y acumulando dentro de la lista anteriormente descrita con la función sumatoria columnas .append. Finalmente vamos a pedir que nos retorne la norma de C y que además nos imprima cuáles son las columnas n para, pues, respectivamente de cada norma. Listo. También para culminar esa función de columna le vamos a dar con la función max columna igual a np.max, que nos dé el valor máximo de esa columna, pues en este caso de la norma. Ahora procedimos con la función para las filas, donde definimos una función fila con una sumatoria que empiece desde 0 para que no nos arroje un error, un ciclo for, en este caso con j variando en un rango de 0 a n. En este caso x la definimos de la siguiente forma, donde tenemos todas las columnas y pues lo que va variando son las filas. Y la sumatoria va a ser el valor absoluto de esa sumatoria, pues de la sumatoria de los valores de esta matriz de x, pues lo que definí de x anteriormente. Y la norma de f va a ser esta sumatoria. Ahora vamos a llamar esa lista, una de las listas que definimos al inicio, como de la sumatoria y en bajo filas, y con el método de append de NumPy vamos a ir agregando esos valores y que nos retorne ese valor de norma f, que nos los imprima igualmente como la función, y al igual que en el de las columnas, que nos dé un valor máximo de estas columnas en este caso y que nos los imprima. Bueno, a continuación vamos a definir entonces la norma de Frobenius. Decimos que la función va a ser non-Frobenius, hacemos la sumatoria desde 0 y definimos un ciclo for para las filas en m. Si recorremos todas las filas, vamos a estar recorriendo entonces todos los elementos de la matriz, y con esto entonces vamos a determinar qué cuadrado va a ser igual a esos elementos elevados al cuadrado. La sumatoria va a ser igual a la suma de todos estos elementos elevados al cuadrado, y luego vamos a pedirle que nos retorne la sumatoria de esos elementos al cuadrado, pero en raíz cuadrada. Ya posteriormente que nos imprima esa norma de Frobenius y hacemos una comparación según lo que nos pide el ejercicio con el método de Lineal G de NumPy,
Entonces tenemos, lo denominamos así, norma FROB2, entonces np.linealg.nor de M, de esa matriz M, y que nos imprima ese valor. Entonces al correr el programa, obtenemos esos resultados. Esa es la matriz, pues obviamente cada vez que se corra va a ser diferente, n por n, las columnas, la norma, el valor máximo, para las filas igualmente, y la norma de Frobenius. Entonces aquí comparamos y vemos que nos dio igual, tanto para el método de Frobenius como por el método de NumPy. Y listo, eso sería todo nuestro ejercicio. Gracias. Muchas gracias.